Tardes a todas y todos. Hoy tenemos la segunda charla de Monadas Argentinas. Las mismas son organizadas por la Asociación de Primatología Argentina, APRIMA, por sus siglas. Es una organización que reúne a profesionales de distintas disciplinas, integrando en aspectos relacionados a la investigación, estudio y conservación de las especies de primates no humanos en Argentina. Esta red nace el 22 de octubre de 2019 como resultado de una reunión organizada en el marco de las Jornadas Nacionales de Antropología Biológica, organizada por la Asociación de Antropología Biológica Argentina en Puerto Madryn, Argentina. La charla de hoy la dará el doctor Iván Pérez y la moderadora es la doctora Mariela Nieves. Si durante la charla surgen preguntas o dudas, las pueden dejar en el chat va a estar habilitado, y al final se las leeremos al disertante o podrán abrir sus micrófonos y hacerlas ustedes mismos. Les recordamos tener los micrófonos apagados durante la charla y sin más preámbulos, los dejo con la doctora Mariela Nieves. Bueno, gracias, Débora. Bueno, antes que nada, Iván, te agradecemos por la charla. Ya de movida el título súper interesante. Solo el título. Esperemos que surjan muchas preguntas. Bueno, para quienes no lo conocen, el doctor Iván Pérez es investigador del CONICET y profesor en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata. Trabaja en diversos problemas de antropología a diferentes escalas espaciales, filogenéticas, principalmente de Sudamérica, desde el año 2001. A lo largo de sus investigaciones ha abordado el estudio de procesos de diversificación de las poblaciones humanas y de los primates no humanos en Sudamérica, considerando principalmente los ejes de las poblaciones, de la historia evolutiva, fenotípica y ecológica. Para realizar esos estudios ha empleado datos morfométricos, moleculares, comportamentales y ambientales, considerando métodos de morfometría geométrica, comparativos filogenéticos, de redes tróficas del pasado y de paleodistribución de especies. Todos temas súper interesantes. Así que bueno, sin más los dejo con el doctor Pérez, y además de los micrófonos, por favor, si pueden también apagar las cámaras, así fluye mejor la charla. Adelante, Iván. Bueno, gracias por la presentación. Como yo no los voy a ver, cualquier cosa, si se interrumpe o algo, me avisan por mensaje o algo. Es medio raro esto, presentar con Meet. A ver, ahora sí. Toda la pantalla. Bien, ahí deberían estar viendo la presentación, así que cualquier cosa me avisan. Se ve perfecto. Se ve bien, Iván. Buenísimo. Bueno, como el título, como dijo recién Mariela, es un poco ambicioso. Básicamente, bueno, para los que no están en el grupo de WhatsApp de APRIMA, hace un tiempo surgieron algunas discusiones sobre evolución de platirrinos, el origen de los platirrinos, su llegada a América y demás, que dio origen un poco a la charla anterior de Marcelo. Y bueno, a mí como yo soy en realidad egresado de la carrera de antropología acá de La Plata, y trabajo varios temas diversos. Uno de esos es poblamiento humano también de América, no solo de los platirrinos. Y eso me llevó a pensar un poco, a raíz de esas discusiones que tuvimos cruces con Marcelo. Creo que había una publicación, uno de los trabajos recientes de Marcelo, súper interesante, y que me llevó a pensar varias cosas. En el medio creo que hubo alguna publicación de Alfred Rosenberger también discutiendo las ideas de Marcelo. Y me llevó a reflotar un tema que hace un tiempo estoy encarando, intentando conjugar diferentes líneas de evidencia que estamos trabajando en el laboratorio, y que al final intenta juntar procesos que tradicionalmente
se estudian en ecología de manera separada que procesos que se están estudiando en macroevolución, que es lo que más yo he hecho en platirrinos. Así que un poco lo que voy a hacer en la presentación es intentar definir este problema, discutir un poco, aprovechar el espacio para intercambiar opiniones. Recuerdo que hace años, creo que era Mariela y Paula, que no sé si están en la Bitujade, que habían organizado una mesa, o no, era Mariela o Martín, era en el Congreso de Antropología Biológica, el que se hizo en Maimónides, ni me acuerdo en qué año fue ya, pero que había una mesa sobre diferentes problemas en evolución de platirrinos, había gente que hace comportamiento, nosotros que llevamos algunos datos morfológicos, creo que Marcelo presentó también, y me pareció súper interesante cómo diferentes líneas de evidencia se pueden utilizar para discutir un problema único, que en ese momento era la existencia o no de zapajos, creo, o de algún otro género, no recuerdo con exactitud. Y así que ahora, bueno, voy a aprovechar el espacio para tirar algo similar, que es, bueno, definir un problema a escala macroevolutiva y macroecológica, intentar describir las escalas del problema, las que yo considero relevantes, ver qué datos podrían ser importantes para estudiarlo y pensar al final cómo integrar todo eso, toda esta evidencia o problema macroevolutivo, que es el que más tradicionalmente yo trabajé en el grupo, con preguntas que vienen más de la ecología. Ahí está. Ahí está. Bien. No sé si esto tapa. Bien. Entonces, ¿de qué voy a hablar? Intentar hablar aquí de procesos que ocurren, cómo estudiar procesos en realidad que ocurren a escala macroecológica y macroevolutiva. Por macroevolutiva estoy pensando en cualquier fenómeno que ocurre por encima de la escala poblacional, a partir de la divergencia o el proceso de especiación en realidad. Y en escala macroecológica estoy pensando simplemente en ecología de comunidades, digamos, procesos de interacción entre especies en la naturaleza y cómo eso, todos estos procesos se retroalimentan. Esto es básicamente un esquema de estas ideas. Creo que el cursor se ve, si no se ve me avisan. En la escala más básica tenemos procesos poblacionales que, digamos, básicamente todos sabemos que los procesos que ocurren a escala macro, en realidad, bueno, hay un viejo axioma de la biología evolutiva que dice que la macroevolución solo es la microevolución leída en largo tiempo. Entonces, la mayoría de los procesos que nos interesan, en realidad, siempre tenemos que acordarnos que están ocurriendo a escala poblacional, es decir, en interacciones entre individuos en la naturaleza. A lo largo de mucho tiempo, eso va configurando las comunidades que hoy vemos en la naturaleza, pero esas comunidades, a diferencia de lo que tradicionalmente se ha hecho en ecología, no son estáticas, sino que las comunidades evolucionan básicamente porque también evolucionan las especies de las cuales esas comunidades son parte. Entonces, yo intenté pensar en un ejemplo en la comunidad de platirrinos en Sudamérica, cómo la comunidad se mantiene en el tiempo, básicamente por un conjunto de factores que tradicionalmente, bueno, si pensamos en la teoría ecológica, de ecología de comunidades, básicamente podríamos pensar desde una visión más reduccionista que la comunidad simplemente es el producto de
factores abióticos, el ambiente, podríamos decir temperatura, precipitaciones y demás, que por ahí es una mirada reduccionista, pero que sirve para algunas comunidades vegetales, por ejemplo, y de factores bióticos o lo que llamamos interacciones, que de acá en más yo voy a llamar a esto ecología, como una cuestión arbitraria mía. Siempre tengo problemas de cómo definir ambiente, ecología y demás, entonces cuando haga referencia a interacciones ecológicas, simplemente voy a estar hablando de ecología, voy a estar hablando de interacciones ecológicas o factores bióticos, es decir, las especies ocurren en una comunidad no solo por los factores ambientales que están por detrás de ellas, sino también por la interacción con otras especies. Ahora, esas interacciones no existen en un vacío, sino que son producto, en parte, cuando nosotros lo vemos en la actualidad, de un proceso histórico, que es de lo que nos habló Marcelo en la última charla, que básicamente es el proceso de especiación, que en largo plazo es un proceso de divergencia entre individuos que se reproducen entre sí y otros que no se pueden reproducir entre sí cuando surgen especies nuevas, y eso va produciendo lo que se denomina ramificación, el árbol de la vida y demás. Ese proceso está por detrás de todo lo que vemos en la naturaleza, creo que es uno de los procesos fundamentales. Y otra cosa importante que tenemos que tomar en cuenta, que yo siempre la estudié desde otra mirada, pero que muchas de las características que hacen que un organismo esté en un lugar determinado, que sea parte de una comunidad y que interactúe con otra especie, son rasgos morfológicos que básicamente se heredan y que entonces están afectados por la historia evolutiva de especiación. Y todo esto, tanto las partes de las interacciones, los factores ambientales, así como la historia evolutiva, tiene un componente aleatorio por detrás. Digamos, si bien estos factores, ambiente e interacciones, los podríamos pensar como determinísticos, hay un cierto grado de azar, o más o menos en la naturaleza, que puede explicar gran parte también de los procesos que estamos mirando. Bien, esto como para tener una idea, entonces, como les decía, yo tradicionalmente estudié historia evolutiva, evolución de rasgos fenotípicos y la relación de esos rasgos fenotípicos con el ambiente, con factores abióticos principalmente, considerando procesos aleatorios que actuaban en sobre estas dimensiones del problema, pero descartando un poco las interacciones, que es lo que en general están más interesados los ecólogos, por lo menos los ecólogos de mamíferos o de primates en particular. Interacciones tróficas es una de las que más interesan. Bien, entonces voy a pensar una manera de incluir todo esto en una única mirada. Esto es una cosa que yo vengo discutiendo con gente de zoología con la que trabajo, de paleo en el museo, y siempre me llamó la atención que encontré como una reacción fuerte en contra de estudiar estos factores bióticos, interacciones en una escala macroevolutiva, y en algunos casos muchos colegas piensan que estos son factores importantes para la evolución. Y bueno, como yo interactúo también con muchas personas, con otros investigadores de ecología, del otro lado veía lo contrario, como que estos eran los factores, los únicos importantes. Entonces, esto fue hace tiempo que me empezó a llamar mucho la atención y un poco fue lo que me llevó a plantear esta charla para discutir un poco con ustedes. Bueno, como les decía, este problema tiene varias escalas para mí, algunas que son simples de estudiar y otras que no son tan simples de estudiar, que incluso algunas podrían ser imposibles para algunos de nosotros pensar
que hoy en día podamos abarcar esas dimensiones. Y la primera que voy a considerar es porque, como ustedes saben, si bien lo que nos interesa es la diversidad de especies o la composición de especies de una comunidad, como les dije al inicio, los procesos que nos interesan en realidad ocurren a escala poblacional, a escala de los individuos, interactuando entre sí. Las poblaciones no interactúan como masa, lo que interactúan son los individuos. Y acá hay una parte que ya fue parte de las preguntas que hice en la charla de Marcelo y que habíamos discutido previamente, sobre qué cosas nosotros podemos pensar como, digamos, si bien hay algunas cosas que no podemos saber, no podemos abordar ciertos procesos porque ocurre a una escala que no es medible por nosotros en la actualidad, sí podemos pensar de todos los procesos que nos interesan cuáles son los más probables, entre ellos con base en lo que conocemos acerca de la dinámica poblacional y la interacción entre especies. Y eso fue una parte de la discusión que tuvimos con Marcelo, que a mí algunas de las cosas que él planteaba, por ejemplo, como que los primates podrían haber llegado de África a través del Atlántico, a mí me parecía poco probable, por no decirlo imposible, y a Marcelo le parecía posible. Entonces digo, bueno, ¿qué marco podemos tomar para empezar con el sistema en el estado cero, es decir, cuando no había primates en Sudamérica? Bueno, la primera pregunta entonces sería, ¿cómo llegó la primera población de primates? Hace 40, 30, 25 millones de años, bueno, es parte de la discusión. Y yo acá traje un ejemplo el otro tema donde yo trabajo, que es poblamiento de América, pero humano, que es el otro grupo de primates que llegó naturalmente al continente. Y a mí siempre me trae muchos recuerdos cuando leo los trabajos de Palio sobre el poblamiento originario inicial de los primates en Sudamérica, con las discusiones en el poblamiento americano, el poblamiento humano de América. Como saben, bueno, todavía no está del todo definido, pero probablemente fue hace no más de 20.000 años, aunque algunos plantean que fue hace más de 40.000 años, por lo cual probablemente entonces no eran Homo sapiens modernos, sino algún otro Homo de Asia, el que pobló inicialmente el continente, lo cual no hay ninguna evidencia hasta la actualidad, pero bueno, volviendo a lo que decía Marcelo, es posible. ¿Es probable? No creo. Pero bueno, posible sí podría ser. Bueno, y a partir de ahí, digamos, inicialmente siempre se pensó en lo de siempre, bueno, o un poblamiento por la Antártida, o un poblamiento por el Atlántico a partir de África, o un poblamiento por Asia, por Beringia. Y acá no vamos a entrar en detalle, pero una cosa sí que me parece importante sobre que cambió mucho la discusión sobre el poblamiento de América, sobre lo que podría ser probable, no solo lo posible, es considerar qué parámetros poblacionales dejarían una población humana viable diversificándose en el continente. Hay varios trabajos a partir de los 90 y algunos, por ejemplo, plantean que la población inicial debería haber sido entre 100 y 1000 individuos. La mayoría, hay muchos trabajos de simulación. La gente que es de Palio por ahí se va a agarrar la cabeza, pero bueno, la simulación siempre ayuda a pensar. Y una de las cosas que demostraron estos trabajos es que la mayoría de las poblaciones no son reproductivamente viables cuando baja mucho el N. Y estamos hablando acá de humanos, que dentro de los primates creo que tienen el repertorio adaptativo más grande, y la mayoría de los trabajos sugieren que deberían haber sido más de 1000 individuos para que la población no se hubiese extinguido algunas generaciones después. Simplemente, nuevamente, por factores aleatorios. Pensemos que esta es
un grupo de organismos que está poblando un ambiente totalmente desconocido, con otras especies con las cuales va a interactuar que también son totalmente desconocidas para ellos. Entonces el desafío a nivel de comportamiento y demás es grande, no es solamente llegar, sino es llegar y poder reproducirse y dejar descendencia. Esta es evidencia de densidad poblacional relativa medida en fechados radiocarbónicos de Sudamérica y, bueno, este es el caso de Patagonia, donde se ve que hay una etapa con una densidad poblacional muy baja. Esto hay casos de otros lugares, digamos, se conoce para regiones específicas donde poblaciones con densidad muy baja al inicio tienden a desaparecer del registro. No se sabe si es por que la población migra fuera del área o porque se extingue, pero bueno, es una etapa donde en la etapa inicial hay altas chances de extinción. Y esta es la etapa 2 del poblamiento de la región, donde los humanos aprenden cómo interactuar con la fauna local, básicamente la megafauna, hasta que un tiempo después la extinguen. Entonces, esta es una etapa de éxito adaptativo, diríamos, en términos clásicos. Esto es, bueno, lo anterior era con fechados radiocarbónicos, esto es con datos moleculares, cambios en la densidad poblacional humana de Patagonia acompañando la densidad poblacional del guanaco, que es la especie con la cual los humanos interactuaron, mantuvieron la interacción más fuerte a lo largo de toda la historia del poblamiento sudamericano, el poblamiento humano sudamericano. Es decir, esta es la relación trófica exitosa que consiguieron establecer los humanos en el continente. Bien, de esa escala, yo decía, bueno, los humanos aumentan demográficamente, interactúan con otras especies, y este es un ejemplo de algo, de una forma que nosotros estamos empezando a encarar la relación entre especies de primates en Sudamérica, que es simplemente haciendo algo que se hace en paleoecología, que es modelar las relaciones tróficas simplemente como función del tamaño, de la relación de tamaño de una especie con la otra, para ver cuáles de las especies son viables para que haya interacción o no. Bueno, esto es la red trófica de los humanos. Entonces acá pasamos, o sea, de la escala poblacional, demográfica, que es la que nos interesa, interacciones entre dos especies, Lotka volterra tradicional o modelos dependientes de la densidad, podemos modelarlo de diferente manera, y pasamos a otra escala que sería todas las especies interactuando al mismo tiempo, humanos y otros carnívoros, con los herbívoros. Bien, hasta acá es modelado, pero ¿qué pasa? Este modelado de lo probable lo podemos medir, contrastar contra el registro paleontológico. ¿Qué vemos en el registro paleontológico? Estos son interacciones predichas y antes y después, bueno, de la llegada de los humanos en la región, y me olvidé de ponerlo acá, la otra figura donde mostrábamos cuáles son las interacciones realmente observadas de los humanos con otras especies. Una cosa importante acá es que el registro arqueológico en América es muy rico, está muy estudiado. Pero bueno, esto no es nosotros hemos hecho bastantes cosas con el registro paleontológico sudamericano de primates, y el registro de primates no es pobre. Bueno, gracias a Marcelo y varios otros paleontólogos, digamos, nosotros podemos definir, yo creo, problemas que
lo que tenemos que pensar es, bueno, para los humanos la escala poblacional es muy importante. Ahora, la siguiente pregunta que yo me hago es, bueno, ¿es necesario modelar la escala poblacional para pensar en la evolución de los platirrinos en América? Tal vez no es necesario. Tal vez podemos obviar todo esto y que quede en el plano de las posibles alternativas, de cuáles son más probables y cuáles no, considerar otro tipo de implicancias contrastadoras que no sean las mismas que tenemos en humanos. Entonces yo pienso, bueno, ¿cómo podemos entonces considerar la evolución cómo pensar en estudiar la evolución de los platirrinos integrando evidencia ecológica, paleontológica, morfológica, evolutiva? Bueno, y acá no voy a hacer demasiada magia. Como decíamos, las comunidades ocurren en el tiempo y ocurren en el espacio. Acá a la izquierda de la pantalla, lo que tenemos es los cambios. Pensemos, los cuadraditos son especies y esto es una comunidad, herbívoros, carnívoros, por ejemplo, que interactúan. Y las tenemos en el espacio y tenemos como si fuesen fetas en el tiempo, como intervalos temporales. ¿Qué dimensiones nosotros podemos medir de este proceso en el tiempo sin necesidad de bajar a la escala poblacional y considerar la escala poblacional como no ignorarla, sino modelarla como un modelo nulo? Por ejemplo, asumir que todas las especies interactúan con un modelo clásico tipo Loca-Volterra o aumentan en su tamaño demográfico siguiendo un modelo exponencial, no sé, una cosa simple. Ahora sí, lo que nosotros podemos obtener datos es de la ocurrencia de las especies, que ya, bueno, Marcelo en la charla anterior estuvo mostrando bastante sobre eso, cambios en la ocurrencia espacial de las especies de primates a lo largo del tiempo, cambios en el ambiente. Esto está modelado, digamos, se sabe mucho de cómo fue variando el ambiente en el tiempo, no solo por cuestiones de la posición de los continentes, sino cambios en las corrientes atmosféricas, oceánicas y demás. Entonces, para diferentes lugares hay también reconstrucciones paleoclimáticas. Las relaciones evolutivas entre las especies, nosotros conocemos de todas las especies vivientes, pero con datos paleontológicos también podemos estimar las relaciones con las especies extintas. Ahí vamos a entrar en otro problema que no vamos a tocar en esta charla, pero cada uno de estos es un problema en sí. Y los rasgos fenotípicos que son necesarios para la interacción entre los organismos. Acá yo les estaba hablando de humanos de tamaño corporal. Los humanos, como cualquier otro carnívoro, o bueno, los humanos en realidad son un omnívoro, pero las poblaciones americanas son básicamente carnívoras exclusivas hasta el Holoceno medio. Los humanos y bueno, cualquier otro carnívoro preda organismos básicamente en función de su tamaño corporal, ¿no? Digamos, es algo que clásicamente se utiliza en ecología para modelar esa interacción. Pero otros primates que no son tan carnívoros como los humanos tienen relaciones también con sus recursos, con las especies que explotan, que varían en función del tamaño corporal. Bueno, en los platirrinos no es una excepción. Todos saben que hay, digamos, los cambios groseros en dieta que hay entre clados están bastante relacionados con su masa corporal, y hay, bueno, hipótesis como la de Alfred Rosenberger, que plantea que en realidad
la dieta no solo la dieta, pero principalmente la dieta de los recursos que explotan cada una de las especies de primates, estaría un poco determinada por su tamaño corporal o al contrario. Es decir, que una variable simple como el tamaño corporal, pero podrían ser otras como la morfología dental. Creo que Marcelo con Nelson en algún momento habían estado estudiando esas características. Pueden ser rasgos importantes para la interacción de especies de primates con sus recursos. Yo estoy pensando en interacciones tróficas, ahora no otro tipo de interacciones. Bien, entonces, como decía, lo primero que tenemos que hacer es modelar el patrón de divergencia, que no es una cosa simple, digamos, básicamente, nuevamente, tenemos espacio y tenemos tiempo. El tiempo evolutivo importante son las generaciones. Y el espacio, bueno, es fácil en este caso porque es Sudamérica, o bueno, el cono sur, Sudamérica y el Caribe, perdón, el hemisferio sur, y parte de América Central. Bien. Nosotros no nos interesa en realidad la filogenia, sí nos interesa la filogenia, pero la filogenia en realidad es una medida del patrón de especiación en el pasado, ¿no? Digamos, qué especies divergieron de otras especies en el pasado y lo más importante, en qué momento ocurrió esa divergencia. Y si podemos saber en qué lugar, sería lo ideal. En general, nosotros estamos acostumbrados a ver esa evidencia resumida en estos cronofilogramas o filogenias con tiempo, que cada vez que aparece un dato paleontológico nuevo cambian, esto se está continuamente reconstruyendo, entonces esto es una estimación. Se habla de reconstrucción filogenética, pero en realidad tenemos que tener claro que esto siempre es una estimación estadística, ¿no? Esto tiene dos parámetros importantes, uno es la topología y otro es el tiempo. Bueno, esto es la base para cualquier otra cosa que nosotros queramos estudiar a lo largo del tiempo, porque el tiempo en una comunidad no solo es tiempo, sino es tiempo de herencia común, de compartir caracteres en común de los organismos que están coexistiendo en la actualidad. Como les decía, para especies actuales esto es bastante fácil de hacer, no es fácil, pero es bastante, los análisis son bastante robustos, tenemos datos moleculares, para Sudamérica hay muchos datos moleculares, hay estimaciones que difieren en detalle acerca de las relaciones entre las especies, pero no hay grandes controversias. El tema sí se vuelve un poco más controvertido cuando intentamos abordar la historia completa, porque como yo les decía recién, a nosotros nos interesa todo el proceso de diversificación, no solo el de las especies actuales. Y en el pasado, muchas especies se extinguieron, entonces la única forma de abordar las relaciones con las especies extintas es incluyendo otro tipo de datos, que en general son datos morfológicos. Y ahí sí, los datos morfológicos tienden a tener bastantes problemas. Nosotros hicimos algunas cosas con Alfie y Rosenberger, y yo tengo algunas cosas con él que estoy debiendo avanzar, donde yo creo que el problema más fuerte que hay en estos estudios es que lo que más queda en el registro son los datos dentales. Y los datos dentales tienen muchas, digamos, rápidamente hay muchas convergencias entre las especies. Eso lo vimos comparando datos dentales de especies actuales. Y hay otra cosa, que hay bastantes problemas también en la codificación para mí. Yo, sin ser especialista, muchos de los datos dentales que se están utilizando en platirrinos no son independientes entre sí. Y los análisis que se utilizan para estimar las filogenias no consideran que hay asociación entre los rangos. Esto creo que es un problema grave y por eso
a escala de la historia total, es decir, incluyendo los datos paleontológicos, no hay una resolución de la filogenia de los platirrinos. Bueno, esto es una filogenia con tiempo que publicamos hace un tiempo ya con Leandro y Marcelo, y Alfred creo, y Rosenberg creo, no recuerdo si él estaba en este trabajo, pero que muestra un poco la divergencia de, al menos considerando datos moleculares, de las especies actuales. Que no, como decía Marcelo, no queda claro si estas especies están relacionadas, bueno, acá está la discusión, si los nuevos fósiles que han aparecido son parte o no de este mismo clado, o es un STEM, que esto es la hipótesis fuerte de otros investigadores. Para mí no es así, pero bueno, la verdad que los datos no son concluyentes. Bueno, este es el primer problema, ¿no? Entonces, una vez que nosotros tenemos el patrón de divergencia, el patrón de divergencia ya nos dice algo acerca de cómo fue la evolución de ese grupo. Por ejemplo, si hubo procesos rápidos de especiación, invasión de nuevos ambientes, adaptaciones rápidas y demás, simplemente porque aumenta la tasa de especiación y disminuye la tasa de extinción, lo cual nos va a decir en algunos momentos puede haber más o menos tasa de origen de nuevas especies en la historia del grupo. Bueno, en los platirrinos, en este caso, cuando lo miramos con Leandro, hace ya años, no nos dicen nada concluyente, como que tienen una forma de árbol que es lo esperado por azar. Simplemente un proceso gradual de origen y extinción de nuevas especies. Cuando metemos los datos paleontológicos, sí parece que hay una aceleración inicial de la tasa de especiación, lo cual mostraría que están en una etapa, aquí estaríamos en una etapa inicial de diversificación del clado, pero esto no es nada concluyente nuevamente. Pero bueno, esta no es la parte que, muchas de estas preguntas son intereses más del área, para mí, evolutiva. Ahora, ¿qué pasa con la evolución de los caracteres morfológicos? ¿Por qué? Porque los caracteres morfológicos, nosotros entendiendo cómo evolucionan los caracteres morfológicos, podríamos tener una entrada simple a las interacciones tróficas en el pasado. Como decía, tanto de tamaño corporal como de ciertos rasgos como pueden ser morfología dental. Bueno, una cuestión importante es que los rasgos morfológicos no varían totalmente al azar en la naturaleza. Varían al azar, pero considerando que el azar está restringido por los caracteres que son heredados de la población ancestral. Entonces, surgen por procesos aleatorios, pero a lo largo de la divergencia o del proceso de especiación. Probablemente gran parte de las características más importantes que difieran las especies se hayan originado alrededor en momentos cercanos al origen de una nueva especie y se hayan fijado, o incluso una característica morfológica nueva ya pueda promover un proceso de especiación, que es morfológico inicialmente y comportamental después, y después genético. No nos vamos a discutir mucho, no nos vamos a meter mucho en esa discusión, pero los rasgos morfológicos covarían con este proceso claramente. Entonces ahí viene la siguiente cuestión, que es, bueno, nosotros, dejar de ver, tendríamos, a mi manera de ver, tendríamos que dejar de mirar a los rasgos morfológicos como el producto de algo y empezarlo a verlos también como características que promueven otra cosa. ¿Y qué es lo que promueven? Interacciones. O promueven o restringen.
Bueno, esta es la evolución del patrón en la masa corporal en los primates del Nuevo Mundo. Tienen un patrón de divergencia con un aumento rápido al inicio de la divergencia, entre clados, que es casi único de los platirrinos, ¿no? No hay muchas especies, muchos clados donde esto se vea. Esto es algo que es súper interesante, que ya lo había planteado de manera más cualitativa Rosenberger y otros investigadores, que nosotros acá lo medimos. Pero esto nos está diciendo algo del proceso inicial también. Y creo que en este momento, no acá donde ya esto es el presente, donde ya todas las características morfológicas en términos de tamaño corporal están establecidas, sino acá al inicio de la divergencia, no sé si es de la divergencia, por lo menos la divergencia de los clados que tenemos vivos en la actualidad. Algo pasó que es importante en términos ecológicos, yo creo. Y tenemos que empezar a preguntarnos qué pasó acá e intentar modelar esto. Esto no es fácil, pero nada es imposible. Bien, esto lo vamos a pasar porque hablábamos, bueno, les decía, nosotros con Leandro siempre lo que hicimos fue mapear estas características morfológicas con características ambientales, como pensándolas como externas a la morfología, como desligadas de la morfología. Por ejemplo, veíamos qué cantidad de tal cosa comían o cómo andaban, algunos caracteres son del comportamiento, pero nosotros lo estábamos pensando como externo, no lo estábamos pensando como algo intrínseco del organismo. Como les decía, bueno, hay ciertas... esta divergencia temprana mapea con ciertas características que son exclusivas del clado. Esto simplifica, yo creo, las preguntas en los platirrinos. Algo pasó en los platirrinos que fue súper interesante, yo creo, como esto que les decía, en el origen del poblamiento americano de los humanos. Lo más interesante pasó al inicio, cuando los humanos entran a América e interactúan con la megafauna. Yo creo que eso es lo más interesante que hay en América con humanos. Inmediatamente después aparece la agricultura. Es decir, en los primeros 4.000 años, 3.000, 4.000 años, pasa casi todo lo interesante o lo más interesante en términos ecológicos en Sudamérica. Y después no pasa digamos, las poblaciones. Hay pequeños cambios, pero no son grandes innovaciones en este sentido. En platirrinos, yo creo que esto pasó hace más de 25 millones de años. Marcelo dirá 40, dijo en la última charla. Yo no sé si son 40, pero seguro que son varios millones de años más que 25, 30, 35, yo creo que cualquiera hoy en día afirmaría que es la edad más probable del poblamiento, la edad mínima. Entonces, yo nuevamente pienso en cómo abordar los fenómenos en este momento inicial. Cuando nosotros miramos estas características en el registro paleontológico, lo que vimos en el pasado es lo mismo que vemos en el presente, es decir, las especies extintas que están asignadas a clados actuales tienden a variar en tamaño del comportamiento, tamaño corporal, perdón, de la misma manera que las especies actuales. Incluso acá no está porque no serían especies fósiles, sino serían esta parte de la megafauna que se extinguió a la llegada del hombre, que es otra cosa interesante. Tenemos individuos mucho más grandes que estos extintos, que se extinguieron hace mucho menos tiempo, hace 10.000 años o incluso menos probablemente. Esto vamos a pasarlo. Bueno, y vamos a ir... Esto acá, como les decía, lo que nosotros siempre intentamos hacer es mapear
pensar a la inversa, ¿no? Pensar como que estas variables ambientales o algunas características ecológicas fueron las que gobernaron el cambio morfológico. Y nunca pensamos en el cambio morfológico como habilitando nuevos hábitats o nuevas interacciones. ¿Cómo integrar todo esto? Esto nuevamente, como les decía, al inicio, cuando uno lo piensa, parece una cosa que no hay forma de abordarlo, porque el problema integraría toda la ecología y toda la macroevolución. Uno dice, no, es demasiado para integrar, pero en la práctica no son cosas tan difíciles de hacer. Son difíciles de hacer para cada uno de nosotros porque probablemente no todos tenemos los conocimientos para pensar en cada una de estas dimensiones relevantes. Acá yo pinté en amarillo las dimensiones del problema que nosotros estudiamos. Estudiamos factores, yo puse ambientales externos, que considerábamos como externos a las especies, estudiamos rasgos morfológicos, estudiamos no solo el tamaño corporal, sino que estudiamos también la morfología del cerebro, o del endocast en realidad, morfología, ahora, bueno, estudiamos también características del oído interno, todas características que tienen una funcionalidad clara, digamos, ¿no? El cráneo como un todo, que el cráneo en realidad tiene muchas funciones. Separamos el cráneo en componentes que tienen funciones específicas. Y lo primero que vimos es que cada uno de ellos tiene una historia evolutiva diferente. ¿Por qué? Todavía no sabemos. Probablemente han estado, digamos, influenciados por factores que no son exactamente los mismos. Algunas cosas son obvias, como la evolución del cerebro en relación a tamaños de grupo para permitir interacciones con más o menos individuos. Pero nuevamente, todas estas características que nosotros vemos son procesos que no ocurrieron recientemente, sino que ocurrieron hace más de 25 millones de años. Ahora, lo que no nos queda claro es en ese momento cuáles fueron la combinación de factores que hicieron que diferentes características, como el tamaño corporal, el tamaño del cerebro, la morfología del cerebro y morfología del oído interno, morfología del aparato masticatorio, todo tenga patrones de evolución diferentes. Probablemente la respuesta esté en los factores que no estamos considerando seriamente, que son las interacciones de las especies que estamos estudiando. Las interacciones en el pasado, y ahí nuevamente me lleva a esta idea de que tenemos que integrar los procesos evolutivos y lo que estudiamos como procesos evolutivos y como procesos ecológicos, que en realidad son parte de la misma historia, por supuesto. ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, esto es algo que, no sé, para los que por ahí son de ecología ya habrán visto, la lectura de los últimos años cada vez se hizo como más fuerte, de intentar integrar procesos históricos en problemas ecológicos. Del lado de los estudios macroevolutivos yo no he visto cosas muy interesantes porque siempre lo ecológico queda como algo externo, como algo muerto o estático, digamos, no tiene dinámica. En cambio, del lado de los estudios ecológicos sí he visto cosas interesantes donde recurren a una estrategia clásica en estadística y en métodos filogenéticos comparativos, que si yo puedo modelar todo esto, y yo, por ejemplo, recordarán los modelos tradicionales de regresión, los modelos lineales generalizados, yo sé que hay procesos aleatorios, sé que hay una historia evolutiva y sé que hay factores abióticos, clima, no sé, temperatura, humedad, disponibilidad de biomasa en un lugar X.
modelo esas cosas y todo lo que sobra, lo que no es ni filogenia, ni factores abióticos, ni procesos aleatorios, es lo que no sé, lo que no pude modelar, que son las interacciones. Esto es una forma de pensar el problema que yo creo que es interesante, que nosotros empezamos a explorar ahora. Yo creo que hace bastante que no hablo, bueno, hoy en un momento hablamos de Leandro. Sé que Leandro estaba haciendo cosas similares y vi algunas cosas de Marcelo que creo que no sé si van por exactamente el mismo camino, porque esto viene más de cosas, más mirando desde el presente hacia el pasado, y yo creo que Marcelo siempre mira del pasado hacia el presente, que es la mirada que tienen más los paleontólogos. Si vieron en los gráficos arriba el tiempo con datos moleculares y el tiempo con datos arqueológicos estaban invertidos, eso es algo que siempre me llamó la atención. En las dos áreas se mira el tiempo o a la derecha o a la izquierda, el presente derecha o izquierda, y creo que esa asimetría en la mirada es importante considerarla. Esto creo que es una de las estrategias, bueno, es la estrategia que nosotros estamos abordando ahora. La charla esta era más de preguntas, de disparadores. Y la siguiente cosa que estamos mirando es, bueno, cómo meter lo poblacional. ¿Por qué pienso en lo poblacional acá? Es nuevamente por lo que hablábamos, las preguntas que yo le hice a Marcelo en la otra reunión, es de qué es lo probable y qué es lo posible. Digamos, hay relaciones entre especies que son probables, relaciones de interacción que son probables con los datos que nosotros tenemos, hay escenarios que son probables y otros que tienen muy baja probabilidad. Y yo, digamos, esta misma estrategia de estudiar comunidades, cuando uno estudia interacciones, si nosotros no hacemos nada, digamos, no metemos datos en esta escala, siempre podemos modelar la interacción con el modelo más simple, que es Lotka-Volterra, o podemos modelar la interacción entre cada especie considerando modelos dependientes de la densidad y demás. Entonces, yo creo que esto hace más realista los modelos, las preguntas por lo menos. Después siempre tenemos que intentar contrastar esto con los datos, que es el tema que hay que discutir. Todo esto es muy lindo, pero si no tenemos datos no vamos a llegar a nada. Pero bueno, eso es una siguiente fase. Yo creo que la primera fase para avanzar en el problema es poder plantear de manera más acotada y de manera más realista la pregunta. ¿Es realista, digamos, pensar en no sé, esto que discutíamos con Marcelo, un poblamiento original del continente a través de África con 4 o 5 monos en una isla flotante? Digamos, ¿eso es viable biológicamente? Yo creo que eso no tengo la respuesta tampoco. Creo que Alfie publicó alguna cosa, creo que Marcelo debe saber, con un antropólogo brasilero que está viviendo ahora en Estados Unidos, y intentando abordar ese problema. Creo que esa es una forma de pensar, pero creo que nuevamente a todos estos datos, a lo que nosotros vemos y a los que se ven en paleontología, le tenemos que meter biología, ecología y le tenemos que meter modelos. Y creo que nada más, y no los veo, no sé, espero que no se haya cortado. Seguimos. Hablar solo era raro. No sé ni cuánto estuve. No me pasé mucho. Ahí estamos. Bueno, ahí si quieren vuelvo después a la presentación si tienen alguna pregunta. Espero no haberlos mareado. Traje cosas. Creo que en la otra reunión alguien dijo que hagamos cosas no tradicionales, entonces yo traje una charla que eran muchas preguntas.
Eh, así que si Marcelo me quiere hacer una, esto dice como una cosa de judoka. Dice, yo tiré preguntas más que respuestas. Mirá, no terminaste de hablar y ya Marcelo Ya, levantó la ya mano. ya levantó la mano. Bueno, yo antes de abrir las preguntas, quería hacer solamente un comentario. A mí la verdad es que este tipo de charlas que son así disparadoras y largar preguntas y, digamos, mostrar cómo se puede intentar, aunque sea integrar diferentes metodologías, diferentes áreas, diferentes abordajes, me parece que es lo que más enriquece todas las discusiones, sobre todo cuando estamos hablando de historia evolutiva o de biología evolutiva, ¿no? Porque justamente es multifactorial. Entonces me parece que es la forma de abordarlo. Después que se logren responder las preguntas o no, eso es nada. Es algo que es de secundario, digamos, pero me parece que es lo más enriquecedor justamente porque podés interactuar eh, con diferentes disciplinas y podés ver cosas que no estás considerando porque normalmente uno está mucho más enfocado en determinada bibliografía, en determinada metodología, entonces me parece que es súper interesante. Lo voy a dejar a Marcelo que empiece con las preguntas, después por ahí yo vuelvo con alguna que me quedó ahí, incluso estuve mirando este trabajo que vos nombraste ahora, que salió ahora en 2021, sobre justamente la extinción de la megafauna a partir de la llegada de los humanos, o de Homo sapiens, digamos, a América. Pero bueno, me parece que es súper enriquecedor largar ese tipo de preguntas justamente porque es de la forma en la que se van abordando los temas así más grandes, ¿no? Sobre todo a nivel macro, que es lo que menos suele meterse la gente. Sí, yo creo, bueno, por ahí un poco comentando sobre su comentario, yo cuando estuve viviendo en Brasil, la gente que trabajaba son todos ecólogos, y lo que más me llamó la atención era que todos los problemas yo los pensaba al revés que ellos, ¿no? Varios de ellos trabajan en ecología de comunidades, y cuando yo estaba intentando explicar una evolución de un rasgo morfológico, ellos estaban usando ese rasgo para ver interacciones, y lo que yo veía como un efecto, ellos lo veían como una causa. Digo, acá hay un problema de comunicación, digo, porque digamos, o de visión, digamos, los dos nos estábamos perdiendo esta cosa más conceptual del problema entero, ¿no? Que no, digamos, no hay una cosa, bueno, mi mirada era reduccionista y la de ellos también para el otro lado, Claro. y eso a veces no tiene una solución fácil porque obtener datos no es fácil. Entonces yo digo, bueno, hay que juntar todo esto, pero bueno, nosotros hace años que estamos midiendo colecciones en Brasil, tomografiando y haciendo cosas, y obtener los datos morfológicos ya no fue el doctorado de Leandro, el doctorado de Guido, otro de los chicos, todo para hacer eso. Entonces son capaz 10 años de investigación. Digo, bueno, ahora juntemos todo, bueno, no es fácil, pero creo que no tenemos que olvidarnos que atrás de lo que hacemos, sí hay un proceso que fue el único, ¿no? Que fue uno único, y hay un único marco conceptual para pensarlo, no son cosas disgregadas. Claro. Y ahora dejémoslo a Marcelo, que sigue levantando la mano, no se arrepintió no la bajó por lo menos. Marcelo. No me arrepentí todavía. Acá estamos. ¿Me escuchan bien ahí? Sí. Sí, sí. Bien, Iván. Bueno, bien, buenísimo. En realidad las aproximaciones esas que estás planteando creo que son muy necesarias cuando vemos algo como esto en el origen de platirrino. Me cuesta decir platirrino ya, porque si hablamos del origen vemos que hay cosas que no sabemos qué son. Sí, Pero todo ese enfoque así, el contexto que hay, más allá de lo sistemático, filogenético, es fundamental. Así que desde ya que esa búsqueda que estás planteando es creo que el camino, ¿no? Más que nada yo tenía comentarios o alguna respuesta por ahí a la incógnita que dejabas planteada
sobre algunos temas principales. Tengo 47 preguntas, no sé si tengo tiempo. Pero Viste, empezando, viste mirá, que te, viste que te dejé un monito ahí cruzando Beringia con un signo de pregunta. No claro, sé si, bueno, no sé si fue se va a quedar, si fue muy obvio que era para vos ese mono ahí. se quedó haciendo dedo ahí en Beringia. Sí. Eh, Mirá, el tema es este. Hay un montonazo de datos que por supuesto no los tenemos todos y que los tratamos de englobar lo más posible. Se nos van a escapar muchos datos por ahora porque esto está empezando casi, más allá de que ya vienen de varios años. El tema de lo que decías, para empezar de lo último, lo primero, decías lo último, que por ahí es difícil pensar en 4 monos en una isla flotante viniendo y poblando Sudamérica y demás. Eh, lo que siempre, mira, desde tiempos inmemoriales que estoy elaborando en esto, lo que siempre me planteé es el camino inverso. La evidencia paleontológica es la que está, y por supuesto todo el tema de la discusión de cómo han llegado, es lo que, digamos que no, el camino que no habría que tomar para tener las conclusiones que podemos tener ahora, que faltan muchísimas, ¿no? Pero en principio yo no me pregunto cómo ni cuántos, más allá de que ponerle que una isla flotante se desprendió y hubiera venido una comunidad entera de primates y que haya habido distintos eventos de migración. O sea, si vamos a buscar una explicación plausible, digamos, hay muchas migraciones, muchos eventos de migración, poblaciones pequeñas, pero varias. Y después, bueno, pasó lo que pasó, no sabemos. Entonces por ahí yo tomo el camino inverso, digo, bueno, la morfología me dice tal cosa. Y justamente en ese punto es donde tengo la evidencia. Entonces yo ahí me quedo más tranquilo. ¿Por qué? Porque tengo un stock en África, porque sé que por Antártida, por ejemplo, más allá de Beringia, por Antártida no han venido, eso es, decir seguro en paleontología es arriesgado, pero no han venido por muchas circunstancias, porque no hay evidencia de primates en Antártida, porque del lado australiano sabemos que la población humana fue la primera que llegó en lo que es primates, y porque todo el resto es una fauna completamente distinta, ¿no? Entonces, eh, yo tengo el stock en África, pienso en eso y apunto a eso. Y por otro lado, me interesó lo que decías sobre cuándo, dijiste de algo de 30 millones o 35, más de 25 seguro, llegaron. Ese es el otro planteo, pensar en la cuestión O 40. paleoambiental. No, no, Claro, no, no justamente, me o sea, paré ahí. ¿por qué inclinarse más hacia 40 que hacia 30? Y ahí tenemos algo importante que es en esta cuestión paleoambiental, paleoecológica, llamémosla, paleoclimática, que venimos de un óptimo climático en el Eoceno medio, inferior medio. Entonces, ese arrastre de, de los ambientes mucho más propicios para primates, todos pensamos en primates, pensamos en selva, árboles, agua, vegetación densa, y en realidad tampoco sabemos cómo era exactamente el ambiente de la zona, de lo que es cuenca amazónica hoy, que no era en ese momento. Pero bueno, la realidad es que el óptimo climático está más cerca de los 40 que de los 35 o 30, que ahí ya tenemos una bisagra en los 35, como dice Pancho Boyn, la bisagra del enfriamiento global que todos conocemos, y se nos hace difícil pensar en que estos monos llegaron de África, que hayan colonizado esto y que el ambiente hubiera sido desventajoso. ¿Por qué? Porque se enfrió de golpe. Más allá de esa cuestión, por eso me inclino más hacia los 40, pero bueno, no sabemos. Nada, eso y lo que hablabas de la interacción, ¿no? Es importantísimo que estos monos llegaron en un momento de una competencia feroz. Lo raro de la radiación basal de los primates en Sudamérica es esa competencia feroz que por ahí vos hablabas del caso de humanos y megafauna, y si lo trasladamos al momento de llegada de los monos, se encontraron con un panorama muy adverso. Teníamos una radiación de marsupiales con adaptaciones de todos tipos, no solo insectívoros, frugívoros, o sea, muchísimo el espectro adaptativo de los marsupiales, y los monos vinieron a competir con eso. Entonces, esa competencia tuvo que ser feroz y creería yo que rápida. Por eso por ahí también me hace pensar en que más que eventos microevolutivos prolongados, han sido un golpe inicial, una radiación bastante abrupta y que no podemos imaginarnos cómo fueron la utilización de los recursos, porque te puedo asegurar que en el caso de Santa Rosa, en Perú, donde tenemos
estos bichos bien antiguos, tenemos una fauna de marsupiales bien instalada. Entonces, ahí es donde creo que toda esta cuestión que estás proponiendo debería considerar también una situación faunística de mamíferos totalmente competitiva. Que lo mismo, bueno, en Patagonia hemos tenido evidencias vas a un sitio donde abundan muchísimo los marsupiales en el Mioceno y los monos son escasos, y vas a otro sitio donde los marsupiales son más escasos y ahí vas a encontrar más monos. Es algo a estudiar, por eso que te decía, es interesante ver ese contexto bien completo, ¿no? Pero bueno, en principio, básicamente el camino, como te decía, que tomo para la idea africana es no explicar ninguna historia, ninguna explicación recurrente de balsas flotantes, sino tener la morfología, y la morfología justamente en los platirrinos se define muy bien, hay patrones que están muy claros, o sea, vos tenés cosas similares, vos decías algo de que las características pueden haber convergencias o cosas así. Vos agarrás hoy un braquiteles, un molar superior de un braquiteles y un molar superior de una alouata, y a simple vista parecen muy parecidos. Y tenés una diferencia enorme donde un alouata tiene una repisa estilar muy marcada y un braquiteles no la tiene desarrollada. Entonces los dos hacen más o menos lo mismo, se alimentan de lo mismo, pero bueno, ese umbral, esas diferencias, son bastante marcadas en platirrinos. Por eso te decía que las caracteres de los dientes son una de las grandes ventajas que tenemos con estos monos para hacer sistemática. Y en esos bichos antiguos de Santa Rosa, los patrones raros son antes que sigas con más comentarios, voy a empezar a responderte del primero, porque si no, no vale ametrallar. Te dejé enganchar varios. Pará. Entonces, dale, lo primero que decía, sí, yo claramente distingo entre dos formas, ¿no? Una más es la vieja discusión más inductiva, deductiva, es decir, bajar de un modelo, intentar buscar datos para una hipótesis, más estas cosas de ajustes de modelos, o una cosa más de intentar reconstruir una historia a partir de datos. Yo no es que digo que esté mal lo que ustedes están planteando. Lo que digo es que hay dos cosas. Por un lado, digamos, tenemos una cuestión ahí de qué tanto confiamos en la evidencia morfológica. Yo te digo, claro, yo confío poco y nada en la evidencia morfológica porque para mí siempre tenés mucha chance de tener convergencia, y más cuando, por ejemplo, entre continentes diferentes es un estudio clásico, digamos, son ya clásicos que se hacen para ver cómo tenés surgimiento de caracteres similares en respuesta a variaciones ambientales similares en diferentes continentes. Claro que eso siempre se puede explicar, por decir vos, por una ancestralidad común. Entonces siempre tenés las dos cosas, como decir, bueno, si la única evidencia es esta, ahí yo es donde dudo. Y en la otra cosa que dudo de esto de que sea África es que, digamos, el registro paleontológico, bueno, vos lo conocerás mejor, del sudeste de Asia, es muy reciente. Los trabajos que cada vez hay más, muchos de ellos son muy recientes, y por ejemplo, yo las charlas que he tenido con Alfie, básicamente él pone todas las fichas en que lo que vos tenés en África y lo que tenés en América, en realidad los dos son descendientes de esos del sudeste asiático. Entonces ahí nuevamente lo que vos decís, incluso confiando en la morfología, podés tener una explicación alternativa con un poblamiento asiático, y hay otra gente de paleo que están pensando en un poblamiento a través de Asia. Yo te digo la verdad, no, como es un tema que yo lo viví también en Antro y cambiaba mucho siempre esta idea. Incluso no sé si vieron, esta semana leí la noticia en el diario, que apareció en Islandia, hay varios geólogos proponiendo que es una masa continental sumergida. Entonces digo, la Tierra fue, digamos, en el pasado fue muy dinámica, no solo en las especies que nosotros estudiamos, sino en el ambiente y en la geología, mucho más dinámica probablemente de lo que nosotros pensamos. Y gran parte de esa evidencia está bajo de la Tierra, como pasa en
gran parte de los países del, no sé, Pakistán, Afganistán, que empezaron a dar fósiles ahora y que, no sé, por lo que yo he charlado con otra gente de Paleo, están pensando en ese lugar como origen de tanto de platirrinos y catarrinos. Bueno, Alfie está planteando eso, ¿no? Que en realidad no serían grupos hermanos, sino que en realidad son grupos hermanos ahora porque todo el resto se extinguió en el medio, pero que hay algo común a ellos que debería estar en el sudeste asiático. Todo eso es posible, como vos decís, yo lo pienso con los mismos rasgos morfológicos. Digamos, es otra historia que es plausible, como dijiste, o altamente probable, considerando las mismas variaciones morfológicas. En eso claramente estamos en desacuerdo. Ahora, lo otro que decís, yo sí estoy de acuerdo. Claramente cuando vinieron acá, tiene que haber sido un ambiente muy competitivo y esa población radió rápidamente, porque si no, no se explica, digamos, la estructura nosotros en Cosas de Evolución le decimos estructura, digamos, cómo mapean características como el tamaño corporal u otras como la morfología del cerebro, incluso todo mapea mucho, si bien mapean a veces con variables ambientales diferentes, todo mapea mucho sobre la filogenia, digamos, de forma extraña, no es así en todos yo laburo en otros grupos de mamíferos, incluso en otros grupos de organismos hecho cosas, y no mapean las cosas así. Los platirrinos es una cosa rara, como que mirándole el tamaño podés hacer una estimación filogenética más o menos buena en la actualidad, que eso no pasa con ningún bicho porque el tamaño es muy plástico y como tiende a converger rápidamente. Entonces, ahí sí me parece que cuando llegaron a América, no sé de dónde llegaron, vos decís que de África, a mí me gusta más como que hayan llegado. Creo que Alfie está planteando la entrada a través de Europa, ¿no? Creo que alguna vez que hablé con él, la última vez me dijo eso, como que él pensaba un puente digamos, por lo que es ahora Groenlandia y Europa. Hayan llegado donde hayan llegado, cuando entraron, todo lo que para mí pasó en términos de procesos ecológicos y adaptativos pasó al inicio. Después como que tenés éxtasis nada más, como que tenés poco cambio en el grupo. Iván, pero ahí seguimos con tus comentarios, ahí te quería responder. Perdón que interrumpa, es súper interesante y creo que esto da para incluso otra charla, no sé quién de los dos se animará a darlo, tal vez lo tienen que dar entre los dos. Marcelo. Interrumpo nomás porque me parece que había varias otras preguntas y por ahí después podemos volver a esto si les interesa, pero creo que, por ejemplo, Oscar había levantado la mano, no sé si alguien más, porque por ahí... Y Martín, mira, Martín. ¿Oscar? Sí, sí. Ah. Bueno, primero, gracias Iván por la charla, muy, muy interesante. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. La verdad que, bueno, te comento que yo soy biólogo, dedicado a la paleontología, pero lejos de los primates y de los vertebrados, pero como todo biólogo, digamos, loco y apasionado por bueno, el poblamiento de América, la paleoantropología. Está muy bueno el debate que están teniendo con Marcelo. Y bueno, me llamó la atención esto que mencionaste, digamos, bueno, la teoría de las balsas, digamos, que yo siempre pienso y te lo comento digamos, que nosotros tenemos un problema. Bueno, me encantó también lo que mencionaste del trabajo que llevan adelante tanto biólogos, ecólogos, paleontólogos, que eso es muy importante. Nosotros los más viejos tuvimos muchos problemas de interacción con otros biólogos, digamos, y paleontólogos a veces, ¿viste? No sé si por una cuestión del interior. Ahora yo veo que las generaciones nuevas de biólogos, mis discípulos incluso, tienen menos problemas de interacción, ¿sí? Que eso es lo que abre, como la charla que ustedes están dando, digamos, que abre las cabezas, digamos, que es muy importante
en estos temas de discusión, digamos, donde se postulan distintas cuestiones. A veces yo me doy cuenta que tanto los biólogos como los paleontólogos nos ponemos un poco, digamos, estrictos con plantear solamente un camino y por qué no, está bien, lo que plantea Marcelo es que él tiene la evidencia morfológica, digamos, que yo no manejo, por supuesto, pero ¿por qué no plantear, digamos, que hubo oleadas o vías de dispersión de los grupos por varios lugares, digamos? Que vos ya lo dijiste ahí porque lo comentaste que había un colega que hablaba de la migración vía Europa, ¿no es cierto? Y Groenlandia. Y lo otro que coincido totalmente, que lo que acabas de decir, digamos, que hay mucha cosa oculta que no sabemos, como este tema que salió del continente ahí debajo de Groenlandia, de Islandia, que son cosas que, bueno, la ciencia evoluciona, como las últimas especies de homínidos que aparecieron en Europa y en Israel y China, digo. Esas cosas van cambiando y moviendo el piso, digamos, pero lo que me parece que por ahí habría que ver, que cruzar información con respecto a que probablemente no fue una sola la vía, una sola la vía de migración. Y la otra que me impactó, que yo nunca había escuchado hablar, es que vos pusiste un número ahí de individuos mínimo como para poblaciones, para que las poblaciones sean viables. Me imagino que te estabas refiriendo a grandes mamíferos y homínidos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Te voy respondiendo, sí. Lo primero que vos decís es súper interesante porque creo que esto que decís de la falta de comunicación entre diferentes áreas es una cosa, básicamente porque la gente no se entiende. Digamos, a mí me ha pasado. Bueno, yo soy de Naturales acá de La Plata, donde egresó Marcelo también, y como que las carreras nuestras como que son muy, digamos, salimos y nos chocamos con un paleontólogo y vas a comer un asado, entonces nos acostumbramos un poco a interactuar un poco más, pero cuando vas a lo concreto es difícil entenderse. A veces vos pensás que estás entendiendo lo que la otra persona está diciendo y capaz que no. Eso es una cosa que puede ser anecdótica, pero creo que es interesante para pensar un poco por qué hay a veces miradas del problema que ahora, hoy en día, la que es más clara para mí es entre los biólogos moleculares y la gente de paleo con la historia filogenética, la historia evolutiva de los platirrinos. Es como que hay gente que no se entiende, incluso para definir especies, es como si fuesen dos mundos totalmente diferentes, ¿no? Como que uno dice A y el otro dice, entendí A, pero en realidad está pensando en Z, bueno. La otra cosa que vos decís que es súper interesante de que en realidad ¿por qué deberían ser mutuamente exclusivas estas diferentes entradas de diferentes lugares? Bueno, y nuevamente yo pienso, perdón que siempre hago referencia al poblamiento humano de América. El poblamiento humano de América durante más de un siglo se discutió esta idea si era a través de la Antártida, a través de la Polinesia, de Asia o de Europa. Bueno, hoy lo que sabemos es que en realidad el más antiguo fue probablemente a través de Beringia, pero hubo claramente dos migraciones posteriores. Una en el Holoceno tardío, de Polinesia, que no dejó mucha evidencia, no ha sido muy grande en términos de individuos, porque no hay muchos en la variación genética actual de las poblaciones humanas de Sudamérica, no queda muy claro, pero sí hay muchos rasgos culturales. Por ejemplo, hay la gallina de Chile, que no me acuerdo cómo se llama, es de origen polinesio, y en Nueva Zelanda hay papa, que es de origen americano, papa domesticada, en Nueva Zelanda, que digamos que fue poblada hace 800 años.
claramente hubo una segunda migración ahí, no queda claro en qué momento y no queda claro el impacto poblacional. Es decir, que llegaron, pero ya el continente había muchos humanos y por ahí llegaron 10, 20, 30, pero a escala poblacional no tuvo ningún impacto porque era un continente con millones de habitantes. ¿Qué es lo que pasó cuando vinieron con la conquista europea? América continúa siendo, o por lo menos Latinoamérica, preponderantemente en términos de variación genética del primer origen. Digamos, la mayoría de los habitantes actuales de todos los países latinoamericanos siguen siendo de un origen que en la antropología se dice amerindio. Y la otra llegada es la llegada, bueno, que siempre fue un mito. Cuando yo empecé a estudiar era un mito, que estaba, me acuerdo, en Ameguino, ya lo relataba, creo que era Eric el Rojo, un vikingo que había llegado a América. Siempre se pensó que eso nunca había pasado, que en realidad era un mito. Bueno, hasta que se encontró el asentamiento en Canadá. Los tipos estuvieron asentados ahí durante varios años, no sé si 1 o 2 generaciones. Después el lugar se despobló, pero hubo un poblamiento anterior a la llegada sobre una población que ya era muy grande, entonces nuevamente probablemente no tuvo un impacto en la diversidad genética de América, pero sí hubo varias entradas. Entonces, yo no sé, esto pudo haber pasado, y esto lo pensamos en 10.000 años, ¿no? 10.000, 15.000 años. Pensemos en 40 millones de años lo que pudo haber pasado, si es lo que dice Marcelo, 40, o en 30, o incluso si aceptamos 25 millones de años, todo lo que pudo haber pasado. Por eso yo creo que no tenemos que dejar de lado todas esas opciones. Y lo otro que vos decís, si son esto que decías del tamaño poblacional, son estudios que se hicieron para pensar en neandertales. Digamos, los primeros fueron sobre neandertales. Hay algunos estudios en Europa, creo que es de Endicott, y después se hicieron varios en América, digamos, básicamente con simulaciones para ver qué es realmente una población viable. Porque uno piensa, bueno, que cualquier organismo que entre, como que rápidamente va a aumentar de tamaño. Y eso, hay casos de estudio a campo, pero hay también muchas cosas hechas en biología, en genética de poblaciones, que muestran que no es así, que no. Por eso muchos piensan en que el poblamiento tiene que haber sido no una cosa así como que salió una isla flotante y llegaron unos individuos, sino que siempre por cosas intermedias, como que, bueno, el poblamiento humano de América, el original fue así, hubo poblamiento del sudeste asiático hacia el norte de Asia, hacia Beringia, la población quedó aislada ahí por miles de años, después entró a América una población de ahí, pero que ya eran más, digamos, se piensa que esa población tenía más de 20.000 individuos en Beringia, cuando, bueno, empiezan a bajar los hielos, entra esa población. Y es una población ya viable, es una población donde hay muchos individuos en edad reproductiva. Piensen que las poblaciones, si vienen pocos individuos, no todos los individuos están en edad reproductiva. Es una cosa obvia lo que estoy diciendo, ¿no? Solo una parte de la población es viable. Después, esto queda claro en humanos, que por ejemplo no todos los humanos son buenos cazadores, esto debe ser lo mismo en cualquier organismo, no todos los organismos son igual de eficientes para obtener alimentos, entonces hay un montón de cuestiones azarosas que pueden hacer que por ejemplo, no sé, se muera de hambre la población, o tienen un par de crías y las crías se mueren, o alguna de las crías, si los individuos están muy emparentados, pueden nacer con algún problema genético, con alguna característica que aparece que es recesiva. No sé, todo eso contribuye a que la población no sea viable. Entonces, entre más grande es la población, más chances hay de que entre. Marcelo tiene más preguntas, no hago tan larga la respuesta. Luciana tenemos antes. Luciana antes, sí. Hola, ¿qué tal? Felicitaciones por la charla, me encantó. Lo único, a mí cuando dicen datos moleculares me queda así como que me gustaría que expliques más
qué datos moleculares trabajás? ¿Para los monos de acá o para en general? Y en general en la charla estuviste mencionando, dijiste, los datos moleculares muestran que tal cosa, y no sé si te estás refiriendo a un mitocondrial o si ya tienen genómica o... Sí, yo he mirado los datos que hay, bueno, hay varios genomas ya para primates de acá, y sí, para los primates del Nuevo Mundo es como que todo siempre da lo mismo, como que es algo como muy, en esta escala grande, digo, ¿no? No en la escala chica, pero en la escala grande son todos muy, como que en general muestran siempre el mismo patrón, y es el patrón que originalmente mostraron los datos mitocondriales. Para platirrinos ya están, muchas de las especies tienen el mitogenoma, y da lo mismo que daba, por ejemplo, citocromo B más alguna otra parte de la secuencia del mitocondrial. 12S, 16S, ese era lo que más había. Y cuando nosotros empezamos a incorporar datos del nuclear, que eran genes que codifican, obtuvimos tenés siempre el mismo patrón de divergencia. Para otros grupos, yo que trabajo con más gente en Brasil, exploramos otros datos que no son ni mitocondriales ni genes codificantes, y en general no hemos tenido tan buenos resultados. Digamos, hay gran parte del genoma que no cambia nada y otra parte del genoma que cambia mucho. Entonces, yo creo que en escalas como las de los platirrinos, en la escala temporal de los platirrinos, el mitocondrial funciona muy bien hasta cosas no mucho más viejas de 20 millones de años. Pero los otros genes que hay nucleares, codificantes, funcionan bien para cosas un poco más antiguas porque cambian un poco más lento. Entonces yo creo que nunca vamos a obtener nada mejor a nivel molecular para una filogenia, por supuesto, ¿no?, que lo que hay ahora. Si queremos estudiar otras cosas más pensando en evolución genómica, ahí sí tendríamos que, pero ya pensando en características que evolucionaron de los primates, características fenotípicas por ahí. Para la historia evolutiva, yo creo que hay que hacer más lo que hace Marcelo, buscar más fósiles y buscar rasgos fósiles que estén más enteros, que no sean solo dientes. Sí, no, en realidad se puede sacar ADN de diente. El tema es que ellos estén dispuestos a sacrificar esos dientes, pero... Sí, yo lo que sé en homínidos, lo más viejo que hay con éxito es algún homo de menos de 2 millones de años. Hace un par de años Pavo había dicho que, el grupo de Sudáfrica había dicho que tenían ADN de un Australopithecus que tiene 2,5 millones de años, y después salieron a publicar que estaba muy contaminado. El tema es la contaminación con bacterias, no tanto puede ser que tengas un poco de ADN conservado, de ADN antiguo. Nosotros, no sé, nos pasa con humanos. Yo hago acá con humanos de ADN de humanos, y muchas veces se contamina y el ADN se degrada también, porque el ADN sufre procesos tafonómicos, como cualquier otra cosa. Digamos, vos dejás el ADN ahí enterrado y bueno, esto es un fenómeno que es conocido ya, que podés tener sustituciones de bases post-mortem simplemente por que alguna bacteria, alguna cosa interactuó con el resto, intercambia, después que queda enterrada, intercambia bases. Eso ahí te complica la vida porque ahí ya eso no es degradación, sino que es cambio y no tenés cómo distinguirlo. Entonces ahí por el lado, yo no sé si por ahí Marcelo sabe si hay cosas hechas, pero 20 millones de años me parece como mucho ya para el ADN antiguo. Pero no sé. Perdonen que interrumpa, ahora le paso la posta. María. Está preguntando, pero me parece que igual está muy buena la pregunta que había hecho Lula. Me parece que igual también volvemos a una de las partes importantes de tu charla, ¿no? Que también depende mucho de las preguntas, ¿no? Lo que queremos respondernos.
¿Cuánto vale la pena por ahí, no sé, tener ese dato específico, ¿no? Me parece que depende Sí, mucho de eso. Y Claro, o sea, mi pregunta era porque dependiendo del tiempo, de la escala temporal que vos quieras abordar, es el marcador molecular que usás, generalmente, ¿no? Entonces, por eso era la pregunta. Ahora, supuestamente, bueno, haciendo genómica, vos vas a tener de todo, ¿no? Y después lo podés llegar a comparar cuáles cosas eran adaptativas y cuáles cosas no. Entonces, yo creo que igualmente dentro de poco, por todo lo que vengo viendo, va a haber un montón de genomas completos de platirrinos, o como les quieran llamar ustedes, pero que eso estaría bueno, digamos, también para ver la escala de tiempo esta de la que se está hablando, ¿no? De estos primates, sí, de los de Marcelo. sí, una cosa que vi, yo hice algunas cosas con genómica bueno, en primates del viejo mundo o en unos sapitos que estudio con unos colegas allá de Brasil. Y hay un problema que cuando vos tenés muchos datos, la genómica, para mi gusto, hizo como un retroceso conceptual y metodológico y volvió al feneticismo, ¿no? Porque las únicas herramientas que tenés, como es tanto dato y no podés, hay cosas que no te quedan claros si evolucionaron en bloque, como que es difícil meterle más modelos, como cuando hacías con, no sé, con un bayesiano, una máxima verosimilitud o parsimonia, que hay algún modelo de algo por atrás. Con genómica, la gente termina haciendo componentes principales y UPGMA, que te muestra qué tan parecidos son los genomas. Y eso nuevamente, claro, no sería para la pregunta que nosotros estamos teniendo acá, que es para la que yo estaba usando los datos moleculares, que es para el patrón de divergencia temporal, que ahí para mí lo tenés que modelar y tenés que más utilizar lo que vos decías, genes que cambian a diferente tasa. Podría ser un árbol de especies que consideran también varios individuos. Yo creo que en ese caso ahí tenés buenos genes candidatos en muchos individuos para ver también si tenés polimorfismos en las bases, más esta cosa que se llama especies tree, que es un modelado diferente, pero que también no trabajan bien con muchos datos. Son modelos que son muy costosos en el modelado, que modelás todas estas cuestiones son modelos basados en coalescencia, pero bueno, la coalescencia implica reestimar por métodos bayesianos la historia evolutiva de cada uno de los genes y después de todos los genes adentro de lo que vos considerás que es el manojo de individuos que sería una especie. Y bueno, eso es costoso computacionalmente. Yo creo que hasta que no tengamos computadoras cuánticas, toda esta cosa de aprovechar realmente los datos genómicos no lo vamos a poder hacer. Pero bueno, no sé, ya ahí me retiro porque es mucho Está dato. bien, buenísimo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decís de la genómica. Lo que sí se puede hacer es una vez, o sea, ahora que ya estén los genomas completos, vos agarrás, por ejemplo, los genes que sean de interés particular. Entonces, no es que estás haciendo una comparación general de todo, sino que puedes agarrar determinados genes que te puedan llegar a interesar y como ya está hecha la secuenciación, o sea, ahí va a ser más simple. Sí, con los chicos nosotros también vemos que se repite, básicamente se repite lo que vimos en mitocondrial cuando haces más cosas, así que... Sí, con los chicos nosotros agarramos como 30 o 40 genes, creo, en algunos trabajos, y se mantenía el mismo patrón que el mitocondrial. Alguna cosa queda más robusta, pero se mantiene el mismo patrón. Pero puede ser que haya alguna sorpresa. Pero bueno. Bueno, gracias. Vos que sos más joven, por ahí lo vas a poder hacer. No tanto, no. Gracias, Cha. Antes de que pregunte Marcelo, no sé si hay alguien más que no seamos nosotros que estemos preguntando, porque bueno, a lo mejor hay gente que ya está considerando o escribirte después individualmente por alguna pregunta más específica. Si les parece, lo que podemos hacer es
bueno, ya vamos a dejar de grabar la charla, pero podemos continuar con la discusión. No sé si lo de Marcelo es algo muy específico o es algo más como para Es bastante discutir. puntual, o sea, es un detallecito nomás sobre lo que quedó. Pero Reconsideró esto de África en este momento. No lo quiero aburrir No. porque hay que preparar la cena, no los quiero aburrir. Sí, No sé si quieren, les comento, voy a ser breve. Sí, Bueno, sí. justo lo que decía Lula recién, yo creo que más bien en lo que podemos tener expectativas es en proteómica, pero tampoco sabemos hasta dónde vamos a llegar, ¿no? Estamos muy, muy antiguos. Así que bueno. No, lo que quería comentar muy brevemente, Iván, era lo último que habías dicho del pasaje por Beringia o Europa, como decía Alfie y demás. Básicamente lo que para mí es contundente es la evidencia de los fósiles. O sea, en Asia, en sudeste asiático, tenemos todos esos eosímidos que a Alfie le gustan mucho, yo sé que le gustan mucho a Rosenberger, porque tienen mucho vínculo con tarsiformes o homomiformes, o sea, esas formas que para él podrían llegar a tener una relación con la ancestralidad de los monos sudamericanos, ¿no? Pero bueno, yo insisto que eso ahí vos ponés eosímidos y tarsiformes y me cuesta tanto pensar que alguna vez Chris Beard dijo que son primitivos antropoidea, me cuesta tanto porque vos lo ponés en la lupa y decís, no, míralo otra vez, son tarsiformes. Pero bueno, básicamente es eso. Y otra cosa es el registro de Norteamérica. Tiene un registro abrumador fósil, ¿no? Desde tiempos mucho más atrás. En Norteamérica, mira, en Sudamérica tenemos un lapso invisible de registro en el paso Cretácico-Paleoceno. En Norteamérica lo tienen continuo, o sea, tienen de todo. Tenemos para ver lo que se nos ocurra. Siguiendo ahí, Paleoceno, aparecen Paleoceno y Eoceno, aparecen los primates, primero los plesiapiformes, los euprimates. El registro es abundantísimo. En un momento hay una mayoría de un 35% aproximadamente de primates sobre el resto de los grupos de mamíferos, en lo que es paleógeno temprano y medio, ¿no? O sea, Estados Unidos, de repente el registro de monos se interrumpe, allá por el paleógeno tardío, y no hay más nada. Pero lo que no hay, sobre todo, es ningún indicio de antropoidea basal. Es una ausencia, pero contundente, de registro fósil. Por eso es que por ahí, yo como decía al principio, encaro el camino de atrás para hacia adelante. Yo veo el registro que tengo acá y no quiero explicar cómo llegaron. Lo que sí veo es Norteamérica, ausencia total de antropoideos. No te quiero decir el viejo dicho que ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Justamente por eso te decía que lo que me respalda eso es el registro abrumador de Norteamérica. En Norteamérica tenés primates para hacer chorizo. Para humanos pasa lo mismo. El registro más temprano es Sudamérica. Sí, bueno. Pero acá hay como una continuidad. Claro, tenés evidencia. Claro, el tema es, bueno, que nuevamente nosotros estamos pensando en los continentes como son ahora. No estamos pensando que por supuesto, pueda haber parte de la evidencia que esté abajo del agua, por ejemplo. Pero lo único que sí me parece lo que decía Lula recién, a mí me parece que el camino es el de la paleontología, es salir a buscar más fósiles, porque todas estas cosas, digamos, pueden ser más o menos probables, pero si no hay datos atrás, como vos decís, son elucubraciones. No sé, bueno, hay otro problema también, que los paleontólogos, la gente que hace anatomía no se pone de acuerdo con los rasgos, y por ejemplo, para Alfie es re claro que estos bichos son los ancestros de platirrinos y catarrinos actuales, y para vos no. Yo no sé el que ve en el medio. No sé debe estar imaginando algo en el medio. No sé cómo hemos sobrevivido a la colaboración con Alfie después de tantos años con esa contradicción, pero bueno. Están en desacuerdo en cosas tan fundamentales. Sí. No, de todos modos, en el momento que hablamos, si hablamos de 40 millones, imaginemos una cifra, por decir algo, tenemos que los niveles del mar estaban bien arriba, ¿no? Porque estamos hablando de un momento que venimos de un óptimo climático, entonces es difícil pensar en que haya áreas que hoy estén bajo agua, sino todo lo contrario, áreas que hoy están descubiertas. Pero bueno, toda la configuración de los continentes, más allá de la latitud, que no fue tan drástica la diferencia,
pero sí los movimientos este-oeste y la conexión, por supuesto, de Norteamérica. También está lo de Garlandia, ¿no? En Caribe, las Antillas Mayores, con el norte de Norteamérica, muy esporádico, muy rápido, 30 y tantos millones, 33 millones de años por ahí. O sea, hay muchas opciones a explorar, pero no implica que si existió una conexión por Garlandia y los monos vinieron por Garlandia, hayan venido del este también, de África. Por eso que caemos siempre en esa hipótesis. Yo te digo, una de las hipótesis que hay para que gente de Geo que piensa en el poblamiento humano de América lo han pensado por Europa, pensando en que cuando baja el nivel del mar en las glaciaciones, tengas una sucesión de islas que hagan viable una cosa tipo Stepping Stone, ¿no? Que tenés un paso uno, otro, de una isla a la otra, y que las poblaciones hayan podido pasar de esa manera. Yo no sé si eso es viable o no, de mi geología de submarina es... Eso lo publicó Tarling, el geólogo Tarling, no sé si has visto el artículo, 1980. Sí, claro, las bueno. Islas emergidas en la dorsal atlántica, la actividad volcánica. Viste que hay un par de arqueólogos norteamericanos que piensan que el musteriense, que la tecnología más temprana, muy temprana en Europa, es la que se conecta con la tecnología de puntas Clovis y cola de pescado de América, y básicamente lo defiende por un poblamiento por Europa. Y dice que por este coso, y dice, bueno, que todo, y hace 20.000 elucubraciones, que a él le parece viable que haya habido una serie de islas conectadas y que hagan viable el poblamiento por ese lugar. Por eso te digo, y esto es ahora cuando ya los continentes son como están ahora. Entonces, no sé, 30 o 40 millones de años para atrás me parece ya como ciencia ficción, que pudo haber pasado cualquier cosa, pero... Sí, totalmente. Sí. Es verdad que los fósiles no están. Lo que vos decís es verdad. Uh-huh. Sí, bueno, Iván, esto podemos seguirlo. Sí, lo dejamos antes que se vayan todos y quedemos con Marcelo nada más. Eternamente. Bueno, no sé si lo quiere cerrar Débora o bueno, lo cierro yo. La charla, te agradecemos, la verdad que es súper interesante plantear ese cambio de abordaje o esa apertura entre distintas disciplinas y considerando distintos niveles y distintas preguntas. Así que muchas gracias por la charla. No creo que a nadie le haya parecido ni demasiado amplia ni demasiado acotada. Me parece que estuvo Pero que no se hayan aburrido. No, sobre todo porque hay muchos estudiantes, entonces me parece que está bueno que puedan ver que no hay que quedarse, o lo mejor en realidad no es quedarse en una sola mirada de las cosas. Hay que abrir la cabeza, como dijo Oscar. Me parece que sí, que eso es una de las cosas más interesantes. Así que bueno, muchas gracias. Cerramos acá entonces la segunda charla de Monadas Argentinas y nos volvemos a encontrar dentro de 15 días más o menos. La próxima, ¿a quién le toca? La próxima. Y no sé, eso lo saben los que tienen el cronograma. Pero estamos en suspenso, para que todos se queden con las ganas y estén atentos. Bárbaro.